¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona que menos parece tener puede ser la que más te enseña sobre la vida? Alejandro Rivas nunca pensó que una simple visita cambiaría su mundo. Tenía 29 años, era dueño de una empresa tecnológica valorada en millones y aparecía constantemente en revistas de negocios. Para muchos, era el ejemplo perfecto del éxito. Pero aquella mañana, sentado en el asiento trasero de su automóvil negro, Alejandro no pensaba en dinero, ni en inversiones, ni en reuniones importantes. Pensaba en Rosa. Rosa Martínez era la mujer que limpiaba su enorme casa desde hacía casi 3 años. Tenía alrededor de 55 años, siempre llevaba el cabello recogido en un moño sencillo y vestía un uniforme azul que ya mostraba señales de desgaste. Era callada, respetuosa, trabajadora. Pero había algo en ella que siempre le había llamado la atención a Alejandro. Una especie de calma, una dignidad silenciosa que no dependía de dinero ni de lujos. Rosa nunca pedía nada. Nunca se quejaba. Siempre llegaba temprano y se iba tarde. Y aún así, siempre tenía una sonrisa amable. Pero 3 días antes, algo había cambiado. Alejandro la había visto sentarse por un momento en la cocina, creyendo que nadie la observaba. Y por primera vez, Rosa parecía cansada. No cansada físicamente. Cansada del alma. Sus manos temblaban mientras guardaba su celular en el bolsillo del uniforme. Alejandro no había querido invadir su privacidad, pero algo dentro de él no lo dejó ignorarlo. Rosa, le dijo con suavidad. Ella se levantó de inmediato. Sí, señor Alejandro. ¿Todo está bien? La mujer dudó apenas un segundo, y luego sonrió como siempre. Sí, señor. Todo está bien. Pero Alejandro sabía reconocer una mentira piadosa. Había crecido en pobreza antes de convertirse en millonario. Sabía perfectamente cómo se ve a alguien cuando intenta esconder un problema. Ese día no insistió. Pero algo se quedó rondando en su mente. 2 días después, al terminar su jornada, Alejandro encontró un pequeño papel olvidado en la encimera de la cocina. Era una receta médica. El nombre del paciente decía Diego Martínez. Y la dirección era un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Alejandro no sabía exactamente por qué, pero decidió averiguarlo. Y así fue como, aquella mañana, su automóvil de lujo se detuvo frente a una pequeña calle de tierra. Las casas eran modestas. Algunas tenían techos de lámina. Otras estaban hechas con bloques de cemento sin pintar. El chofer miró por el retrovisor. Señor, ¿está seguro de que es aquí? Alejandro miró la dirección en su teléfono. Sí. Respiró profundo. Y bajó del automóvil. Algunos vecinos lo miraron con curiosidad. No era común ver un auto tan elegante en esa zona. Caminó unos metros hasta encontrar una pequeña casa con una puerta de madera gastada. Tocó. Unos segundos después, la puerta se abrió. Rosa apareció frente a él. Y el color desapareció de su rostro. Señor Alejandro. Parecía completamente sorprendida. ¿Todo está bien? Preguntó nerviosa. Alejandro levantó las manos con una sonrisa tranquila. Perdón por venir sin avisar, Rosa. Ella parecía confundida. No, no se preocupe, pero, ¿ocurrió algo? Alejandro dudó un momento. No quería incomodarla. Pero al final dijo la verdad. Encontré una receta médica en mi casa, con esta dirección. Rosa bajó la mirada. Un silencio pesado llenó el pequeño espacio entre ellos. Lo siento mucho, murmuró ella. No quise causar problemas. No causaste ningún problema, respondió Alejandro con suavidad. Solo, quería saber si estabas bien. Los ojos de Rosa brillaron ligeramente. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Finalmente abrió la puerta. Pase, señor. Alejandro entró. La casa era pequeña. Muy pequeña. Pero estaba impecablemente limpia. Había muebles viejos, pero bien cuidados.
En una esquina, una mesa con un mantel bordado a mano. En la pared, varias fotografías. Alejandro se detuvo frente a una de ellas. Era Rosa, más joven, abrazando a un niño de unos 10 años. Mi hijo, dijo ella con una sonrisa suave. Diego. Alejandro miró alrededor. ¿Está aquí? Rosa dudó. Luego asintió. Sí. Se escuchó una tos débil desde otra habitación. Una tos profunda. Dolorosa. El corazón de Alejandro se apretó. ¿Puedo saludarlo? Rosa vaciló, pero finalmente asintió. Claro. Caminaron hacia una pequeña habitación. Y lo que Alejandro vio lo dejó completamente inmóvil. En una cama sencilla estaba acostado un joven de unos 22 años. Tenía el rostro pálido, extremadamente delgado, y estaba conectado a un pequeño tanque de oxígeno. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado en su pecho. Diego, dijo Rosa con ternura. Mira quién vino a visitarnos. El joven abrió los ojos lentamente. Miró a Alejandro, con curiosidad. Hola, susurró con voz débil. Alejandro se acercó lentamente. Hola, Diego. Soy Alejandro. El joven sonrió apenas. El jefe de mi mamá. Rosa parecía avergonzada. Perdón por esto, señor. Pero Alejandro apenas escuchaba. Estaba mirando la habitación. Había medicinas en una pequeña mesa. Inhaladores. Recetas médicas. Y un cuaderno lleno de dibujos. Alejandro tomó uno de ellos. Eran ilustraciones increíbles. Paisajes. Personas. Historias. ¿Tú hiciste esto? Preguntó sorprendido. Diego asintió. Sí, cuando tengo energía. Alejandro pasó otra página. Y otra. Cada dibujo era impresionante. Esto es talento de verdad, dijo Alejandro. Diego sonrió con timidez. Siempre quise ser animador, hacer películas, contar historias. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué quise? El silencio llenó la habitación. Rosa bajó la mirada. Diego respiró con dificultad. ¿Por qué? No creo que me quede mucho tiempo. Las palabras cayeron como un golpe. Alejandro miró a Rosa. ¿Qué tiene? Rosa dudó. Sus manos temblaban. Una enfermedad pulmonar, rara. Los médicos dicen que necesita un tratamiento muy caro. Alejandro frunció el ceño. ¿Cuánto? Rosa negó con la cabeza. Demasiado. Alejandro miró nuevamente al joven. Y algo dentro de él comenzó a romperse. Pero lo que descubriría unos minutos después lo haría llorar de verdad. Alejandro permaneció en silencio unos segundos más. No podía apartar la mirada del cuaderno de dibujos. Cada página mostraba una imaginación extraordinaria. Personajes llenos de vida. Historias escritas con letra temblorosa en los márgenes. No eran simples dibujos. Eran sueños. Diego, dijo Alejandro con cuidado, ¿desde cuándo dibujas? El joven sonrió débilmente. Desde que tenía 8 años. Siempre fue así, añadió Rosa con orgullo. Donde encontraba papel, dibujaba. Alejandro pasó otra página. Había una escena que lo dejó inmóvil. Un niño pequeño caminando junto a su madre bajo un cielo lleno de estrellas. Debajo del dibujo decía: Mi mamá es la persona más fuerte del mundo. Alejandro tragó saliva. Esto es hermoso. Diego encogió ligeramente los hombros. Solo es imaginación. Pero Alejandro notó algo más. En varias páginas aparecía el mismo personaje. Una mujer trabajadora, con uniforme de limpieza, pero dibujada como si fuera una heroína. Fuerte. Valiente. Brillante. Alejandro levantó la mirada hacia Rosa. Ella estaba mirando al suelo. Siempre me dibuja así, dijo en voz baja. Como si fuera algo especial.
Diego la miró. Lo eres. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de amor. Alejandro sintió un nudo crecer en su pecho. Había conocido empresarios millonarios que vivían rodeados de lujos, pero jamás había visto una conexión tan profunda entre dos personas. ¿Qué dijeron exactamente los médicos? Preguntó finalmente. Rosa respiró hondo. Que necesita un tratamiento especializado en un hospital privado. Alejandro frunció el ceño. Entonces hagámoslo. Rosa lo miró, confundida. ¿Perdón? Yo puedo pagar el tratamiento. La mujer negó inmediatamente. No, señor Alejandro. Rosa. No puedo aceptar eso. Alejandro no entendía. Tu hijo necesita ayuda. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Lo sé. Entonces. Ella tomó aire, como si estuviera reuniendo valor. Yo no trabajo para usted esperando que algún día me salve. La sinceridad de sus palabras lo dejó en silencio. He trabajado toda mi vida, continuó. Y voy a seguir haciéndolo mientras pueda. Diego miró a su madre con ternura. Mamá. No quiero que nadie piense que estoy con usted por interés. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Rosa, yo sé que no es así. Pero ella insistió. Mi dignidad es lo único que tengo. Alejandro la miró por varios segundos. Entonces, sonrió. Por eso quiero ayudar. Rosa no respondió. La habitación quedó en silencio. De repente, Diego habló. Señor Alejandro. Sí. ¿Puedo pedirle algo? Claro. El joven tomó el cuaderno con esfuerzo. Lo abrió en una página específica. Era un dibujo enorme. Una escena animada, llena de personajes. Es la historia que siempre quise convertir en película. Alejandro observó cada detalle. Era increíble. Pero nunca voy a poder hacerlo, dijo Diego con tranquilidad. Así que, me preguntaba si usted podría mostrarlo algún día a alguien que haga animación. Alejandro sintió un golpe en el corazón. Diego. No por mí, añadió el joven. Por mi mamá. Alejandro frunció el ceño. ¿Por tu mamá? Diego asintió. Ella siempre dice que mis dibujos son especiales, pero nadie más los ha visto. Rosa limpió discretamente una lágrima. Alejandro cerró lentamente el cuaderno. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió por completo. Pensó en su propia vida. En su infancia pobre. En su madre trabajando 2 turnos para alimentarlo. En todo lo que había logrado. Y en lo fácil que era olvidar de dónde venía. De repente, Alejandro se llevó una mano al rostro. Y las lágrimas comenzaron a caer. No pudo detenerlas. Rosa se sorprendió. Señor Alejandro. Pero él negó suavemente. Perdón, solo. Respiró hondo. He pasado años construyendo empresas, creyendo que el éxito era ganar más dinero. Miró el cuaderno. Pero esto. Señaló los dibujos. Esto es verdadero talento. Luego miró a Diego. Y tú mereces una oportunidad. El joven lo miró en silencio. Alejandro tomó su teléfono. Marcó un número. Rosa lo observaba confundida. Luis, dijo Alejandro cuando contestaron. Necesito que organices algo urgente. Pausa. Sí. Hoy mismo. Otra pausa. Quiero que contactes a 3 estudios de animación. Rosa abrió los ojos. Y también a los médicos del Hospital Central. Diego parecía no entender. Alejandro colgó. Luego se acercó a la cama. Escúchame bien, Diego. El joven lo miró. Tu tratamiento empieza esta semana. Rosa abrió la boca para protestar. Pero Alejandro levantó una mano. No es caridad. Ella frunció el ceño. ¿Entonces qué es? Alejandro sonrió ligeramente. Es una inversión. ¿Una inversión? Sí.
Miró el cuaderno de dibujos. En el futuro de un gran artista. Diego lo miró con los ojos brillantes. Rosa comenzó a llorar. No sé cómo agradecerle. Alejandro negó. No me agradezcas. Miró nuevamente los dibujos. Agradécele a él. Luego miró a Rosa. Porque criaste a alguien extraordinario. La mujer se cubrió la boca para contener el llanto. Diego tomó lentamente la mano de su madre. Y por primera vez en mucho tiempo. Había esperanza en la habitación. Alejandro se levantó. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta. Miró nuevamente la casa humilde. Los muebles viejos. Las paredes sencillas. Pero también vio algo que muchas mansiones millonarias no tenían. Amor. Sacrificio. Dignidad. Volteó hacia Rosa. Gracias por enseñarme algo hoy. Ella parecía confundida. ¿Qué cosa? Alejandro sonrió con lágrimas aún en los ojos. Que la verdadera riqueza nunca estuvo en mi cuenta bancaria. Miró a Diego. Estaba aquí. Y mientras salía de aquella pequeña casa, Alejandro sabía que esa visita había cambiado su vida para siempre. Porque a veces, la persona que parece tener menos es la que más tiene para enseñar. Y la bondad, cuando se comparte, puede